Dimensión es D igual a 2 lugares, y mención es igual a medida, entonces es una medida desde 2 lugares y se observa de un punto a otro. Por lo tanto, es una observación desde 2 puntos de vista como el observador y el observado. Primera dimensión. Es un aspecto polarizado de sí mismo. Podemos interpretarlo como un punto que tiene 2 lados en polaridad, la cual hace que la primera dimensión sea tanto un punto como una línea. Unifica todas las cosas que están polarizadas en una sola, por ello es también la unidad. Es aquello que en un solo trazo con 2 extremos se ve como una única imagen, como una línea o un punto. Es el punto desde donde todo existe en su singularidad. Son los 2 hemisferios como el alfa donde todo inicia y el omega donde todo termina. Y para que el alfa encuentre al omega tiene que girar sobre sí mismo encontrando el eje que lo conecta, o sea, el centro, y cuanto más rápido gire más rápido podrá ver el otro lado. La unidad empieza a proyectar energía constante creando perspectivas para verse a sí misma, y tenemos la capacidad de vivir el sueño de ese punto, o sea, el sueño del universo. Y si tomamos plena conciencia que somos el punto, nos convertimos en soñadores creadores, y la energía que mueve todo ello es el infinito que nosotros lo conocemos como amor. Todos somos la primera dimensión y no es algo externo. Segunda dimensión. Es otro eje más de otras formaciones de diferentes líneas que tienen diferentes polos. Va armando una figura diferente, y va a ser considerada por las figuras que forman las líneas que son el dibujo o un plano. La segunda dimensión del universo es la planificación, la planta o base del diseño arquitectónico. Es el diseño imaginario de lo que se va a vivir o habitar en líneas tanto positivo o negativo como por ejemplo un triángulo. Desde el punto de vista lógico, son simples líneas y puntos que conforman una figura plana, y desde lo emocional trascendental, es la imaginación e intuición de ser niño. Después pasa al siguiente nivel que son las relaciones interpersonales, como la fantasía, enamorarse, sexualidad, conocer a alguien, fanatismo, ser conocido, ser músico, ser querido, y empieza la adolescencia, con la ilusión, y trata de dar sentido a las cosas que siento como el enamoramiento, y cuando soy adulto dejo de tener ilusión emocional y viene la ilusión de la mente, los proyectos, el trabajo, que quiero lograr en mi vida. Después de los 50 años vuelve nuevamente el mismo patrón con los 3 procesos, natural, biológico, psicológico, y el humano lo toma como etapas culturales muy marcadas. Por ejemplo, cuando tienes 12 años dejas de ser niño y ya no imaginas ni juegas. Se vuelve un problema que empieza a pagar los proyectos personales por los de la cultura, que la sociedad te dice qué hacer. Entonces la vida son puntos para crear una imagen y desconectamos los puntos con la niñez, adultez, etc. Y para que la vida tenga sentido, es conectar los puntos y las líneas de todo ese proceso. La segunda dimensión es crear el plano de nuestra vida, no debemos cortarlo ni dejarlo. Cuando son herramientas útiles para el siguiente paso, cuando dejas de usar la imaginación o materia, se cierra al mundo porque constituyo una idea de mundo relacionada a su lugar. Entonces la clave que conecta es la imaginación produciendo la ilusión de una figura que necesitamos completar. Tercera dimensión. Es donde estamos viviendo que es el cuadrado, es la profundidad. El alto y el ancho nos da una medida de algo que no existe, y solo va a existir cuando tenga profundidad a través de la fractalización. La tercera dimensión surge desde una perspectiva o idea imaginaria. Un fractal es un punto de fuga y todo lo que existe son cargas positivas y negativas que se unen para armar una figura, y se fractaliza hasta crear profundidad. Por ello que la materia es una ilusión que está fractalizada,
O sea, la realidad es un holograma. Somos un holograma de una ilusión fractalizada. Desde lo espiritual, es la necesidad de reconocerse y para hacerlo tiene que ir más profundo. Lo hace para manifestarse sensorialmente de la ilusión, y es donde los seres de otras dimensiones pueden profundizar en su propia creación. No es alguien que lo crea desde afuera para hacernos vivir esta realidad. Es el mismo ser que lo crea y se transforma a sí mismo para experimentarse. No podemos ir a otra dimensión si no vivimos plenamente esta tercera. Desde la coherencia de lo que pienso, siento y hago, se hace vibrando en armonía con cada una de tus células. Aprendiendo a amar y disfrutando con los 5 sentidos la tercera. Y mientras más disfruto esta realidad, más perceptibles son las otras realidades. Caso contrario, solo sentiré placer de una de las 3 de vivir plenamente. Cuarta dimensión. Son los procesos de las cosas. Solo los procesos. La materia se mueve a través del tiempo y nosotros vemos al tiempo como lineal, y no se mueve por el tiempo sino se transforma. Esto quiere decir que el tiempo no es algo externo a la materia. Es el mismo proceso de la materia de multiplicación constante. Nacemos en la tercera dimensión, y toda la información se nos brinda desde la segunda, muy poco desde la tercera hasta que no comencemos a vivirla. También empezamos a interpretar que esta no es la única dimensión, y le damos a la cuarta todo lo que es inexplicable en tercera, lo que no tiene lógica desde la física como lo espiritual, ilógica, sueños, etc. Se piensa que uno después de morir se va a la cuarta que llaman lo trascendental, cielo, infierno, y lo llamamos astrales, que es una descripción que hemos dado pero no significa que uno se va al cielo o a las estrellas. Es una idea cultural, pero uno al morir trasciende y pasa por ella y no es un plano invisible, pero no sabemos cómo existe, y es el tiempo. Hoy en día todos estamos viviendo en la cuarta dimensión porque el tiempo pasa y las cosas cambian. No la puedo controlar porque estoy viviendo las experiencias de tercera. Y para llegar a quinta dimensión debemos integrar tercera y cuarta, y no se puede saltar. Desde otra perspectiva, también hay seres que viven desde el tiempo, y se moldean en su creencia del espacio en pasado o futuro, o sea, nosotros moldeamos la materia pero no el tiempo, y los que están en cuarta no moldean la materia pero sí el tiempo. Quinta dimensión. Es el umbral hacia lo extraño, lo incomprensible, es la que abre las puertas a las dimensiones más sutiles y psicodélicas. Se suele pensar que el ser superior nos controla, y es que en nuestra realidad aún no podemos manejar esa conexión, y relegamos el poder a una parte de nosotros hasta que seamos más conscientes. La quinta dimensión es un reflejo de la tercera y cuarta dimensión que es espacio y tiempo. Toman lógica y conciencia en la quinta dimensión, es decir, porque tercera, y para que cuarta, viene a ser las respuestas del proceso. Por lo tanto, la vida en quinta dimensión es total claridad desde el origen hasta el final de mi existencia. Es la dimensión de la conciencia porque puede verlo y entenderlo todo desde la unidad de tiempo y espacio. Los seres que están ahí los llamamos guías porque saben a dónde vas, y maestros porque saben el porqué. En ambos ellos han trascendido el espacio y tiempo para estar ahí. No podemos interpretar la quinta como un proceso lineal ni tan mental. Solo podemos entenderlo como mágico y lo entenderemos a su debido tiempo. Sexta dimensión. Para poder entender las dimensiones hay que trascender el pensamiento de la tercera dimensión. Y la sexta dimensión es fractal donde algo o un ser se manifiestan en miles de opciones. Es llamada doblamiento o desdoblamiento del tiempo. La sexta dimensión es la estructura que se proyecta a cualquier lado con su misma estructura en su opuesto. También manifiesta la lógica perfecta de la creación, es el diseño perfecto.
La sexta dimensión toma el patrón, se multiplica en millones de opciones hacia adentro y afuera, doblando el tiempo y espacio hacia lo profundo y externo. También es conocida como la de los arquitectos, donde las cosas se diseñan, y esto se forma tomando un patrón de la tercera para reconstruir y crear algo nuevo. Ejemplo físico: la evolución que pasa en millones de años, pero nosotros no la vemos. Aprendemos a escribir la letra A en palabras, concepto, textos, durante mi crecimiento y cuando soy adulto la he fractalizado, la transformo hasta que se expande o amplifique. Por lo tanto, de una pequeña letra A, creamos millones de libros, y desde la partícula se crea todo esto y como es el universo. Sexta dimensión es polar, también conocida como quiral, donde es exactamente igual, y cuando se superponen no encajan. Entonces hay realidades paralelas a nosotros que no podemos relacionarnos a ellas porque son opuestas. Pero también tiene su lógica, que es el reflejo, que nos permite opuestos perfectos que se aman eternamente entre sí y que siempre estemos creando, pero nunca encajemos. O sea, crear millones de opciones para encontrar armonía, y esto es la evolución. También se podría explicar como la llama gemela o almas gemelas. Séptima dimensión. Es la unificación de todas las dimensiones anteriores en un mismo punto o centro. Contiene todas las fuerzas de todas las líneas de tiempo y espacio en un mismo centro. Por lo tanto, condensa todas las energías con un solo patrón hacia el centro. También se encuentra en otro sistema como una esfera. Una esfera es la multiplicación fractálica de un tetraedro en 6D, y el triángulo es la estructura base del universo para crear cosas o materia. Por ello, para todas las culturas, religiones, etc., la Trinidad es sagrada. Entonces el triángulo, para multiplicarse, crea más puntos hasta llegar a la esfera. Mayor movimiento de los electrones, mayor energía en 3D, y enciende la chispa de luz en el centro que se llama iluminación en 6D. Debe integrarse para llegar a séptima dimensión. Entonces, porque buscamos la iluminación, y es la unificación de todas las potencialidades de la creación que está en la séptima dimensión, y la iluminación no es un fin, es parte del proceso. Octava dimensión. Es la expansión de la luz que crea la constante del tiempo y el espacio de todo. Es la red que da sentido, esencia y lógica a todas las cosas. Tiene todas las historias de todos los seres, del pasado al futuro, y del futuro al pasado de cada instante. Se llama los registros de información universal como registros acásicos, que es la matriz de todo. La octava dimensión, a través de su capacidad de diseñar el tiempo, es la esencia más sutil de todas las cosas. Es el perfume de toda la existencia. Y para experimentarse necesita crear los sentidos que le permitan tocarla, olerla, verla. Por ejemplo, la esencia es el perfume o aroma, el sentido es el olfato, y la experiencia es oler. Pero es muy compleja y grande esta dimensión. Novena dimensión. Todas las dimensiones anteriores hacen a la novena dimensión, que es un holograma, y todo resuena como una paradoja, donde no se sabe qué dimensión fue primera o qué fue primero, lo creado o el creador. También es la dimensión de Dios, porque es quien proyecta el holograma y todas las cosas. Es el hogar del plano espiritual. Cero o dimensión. Es la dimensión cero, porque no hay nada que unir, porque nada existe para ser unido y es eterno, porque no existe principio ni final.